Bienvenidos a la segunda clase del módulo 1 del taller de resonancia magnética. En esta ocasión hablaremos de magnetos y de antenas. Empezamos hablando del magneto y las distintas composiciones que tienen. Dijimos que era un cilindro, una especie de tambor, que dentro de él se encuentra sumergido en helio líquido muchos componentes, como por ejemplo la bobina superconductora, que iba a ser la encargada de generar que esto sea un imán. También las bobinas de gradientes, ubicadas en puntos estratégicos de forma concéntrica a ese imán. Y la bobina de RF transmisora receptora. En este momento nos vamos a dedicar precisamente al magneto, a cuál es la composición y qué son los elementos que conforman ese magneto y cómo son y qué tipos de magnetos podemos llegar a encontrar. Entonces, rápidamente volvemos a la clase pasada y vamos a hablar brevemente de la bobina superconductora, que no era otra cosa que una bobina a la cual se le entregaba una corriente mediante una fuente en el momento de la instalación del equipo. Por este bobinado va a circular una gran cantidad de energía, la que va a producir que esto sea un electroimán, ¿sí? Dijimos con un polo sur y un polo norte, ¿sí? Esto es lo que vamos a llamar campo magnético estable o V0. Esto va a suceder gracias que una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. Para que este campo magnético sea estable, el valor y el sentido de dicha corriente deben mantenerse constante. El valor del campo magnético creado por una corriente eléctrica continua que circula por un conductor lineal decrece a medida que nos separamos del hilo conductor. Esto va a implicar una variación del valor del campo en el espacio a su alrededor. El campo magnético se expande alrededor del imán. Las superficies de igual valor del campo magnético adoptan formas muy variadas alrededor de este. Dependiendo del diseño y de los factores externos, en especial de los materiales metálicos del entorno. La expansión del campo magnético fuera del cilindro de exploración puede implicar serios problemas en la ubicación de los aparatos de resonancia magnética. Para minimizar estos efectos fuera de las zonas de exploración, se suelen utilizar los llamados apantallamientos magnéticos. Pueden ser de dos tipos los apantallamientos pasivos y los apantallamientos activos. Estos imanes o magnetos pueden ser de tipo permanente, electroimanes o híbridos. Entre el grupo de los electroimanes, que son justamente los que crean un campo magnético mediante una corriente eléctrica, los más populares son los resistivos y los superconductivos. Los resistivos están construidos por bobinas por las que circula una corriente eléctrica continua de alta intensidad. Necesitan ser refrigerados con agua circulando y su campo magnético está limitado por la disipación calórica a valores inferiores de 0,5 Tesla. Tienen un gran consumo eléctrico. En cambio, los superconductivos se basan en las propiedades que poseen ciertas aleaciones metálicas que, al ser enfriadas a temperaturas cercanas al cero absoluto, menos 273 grados centígrados o 0 Kelvin, pierden su resistencia eléctrica, que se enrolla en forma de bobinados y se sumerge en una cámara cilíndrica llena de helio líquido. Su temperatura de trabajo es el punto de ebullición del helio líquido, 4,2 Kelvin. En los primeros diseños, el cilindro de helio
estaba a su vez rodeado por una cámara de vacío y de otro cilindro donde existe nitrógeno. En estos imanes es importante el costo de las sustancias criogénicas para mantener el conductor a tan bajas temperaturas. En los últimos diseños, el uso de los criogénicos han reducido enormemente. En esta imagen vemos un corte transversal de un magneto superconductivo, donde podemos ver las distintas capas que éste tiene. Podemos ver dónde se encuentran las distintas bobinas, ya sea de gradiente, de RF, el depósito del helio líquido y helio gaseoso por encima. Este diseño va a contar con distintas cubiertas, por válvulas de desagote del refrigerante, con válvulas para cargar el refrigerante, con manómetros en el cual vamos a poder medir la presión que tiene en el interior de este magneto. Siempre hay que recordar que en su interior esto se encuentra en un cero absoluto, menos 273 grados centígrados, y con lo cual esto produce que no haya pérdidas de energía por el efecto Joule. En esta otra imagen podemos ver dos magnetos de tipo abierto, uno permanente y uno resistivo. Ambos tienen el campo magnético de forma vertical, no de forma horizontal como lo tienen los superconductivos, ¿sí? El campo magnético estable está de forma vertical. Los permanentes son de aleaciones ferrosas, tienen constantemente magnetismo, así se trasladen de un lugar a otro, siempre tienen magnetismo. Los campos no son uniformes, varía con la temperatura, son grandes, de gran porte, pesados, superan aproximadamente las 10 toneladas y su campo magnético no supera los 0,3 teslas. Aquí abajo, en la figura de abajo, vemos un magneto de tipo resistivo. Como hablamos anteriormente, tienen un circuito en el cual va a conducir y va a circular una corriente para generar su magnetismo. Mucha disipación de calor necesitan aparte de que esté refrigerado con agua, y su campo magnético máximo es de 0,2 teslas. En cuanto a las antenas, habíamos dicho en la clase pasada que las antenas pueden ser antenas o bobinas transmisoras de radiofrecuencia y receptoras de señal de resonancia. Las bobinas de radiofrecuencia son utilizadas para transmitir un pulso de RF y a su vez para recibir la señal de resonancia magnética. Cabe destacar que dos procesos claves en la realización de cualquier exploración de resonancia magnética son la excitación y la relajación nuclear. Estos procesos están ligados a fenómenos de transferencia de energía basados en la propagación de ondas de radiofrecuencia. De esta forma, la generación de las ondas de radiofrecuencia a partir de los denominados pulsos de radiofrecuencia, la excitación nuclear y la captación de señal en la relajación nuclear requieren de un elemento que permita generar o captar dichas ondas de radiofrecuencia. Este elemento recibe el nombre de antena o bobina. Una antena es un elemento capaz de transformar energía en una onda electromagnética y viceversa. Captar energía de una onda electromagnética que se propaga a su proximidad. Las antenas en resonancia magnética son elementos críticos en la obtención de la imagen y el espectro final. Aspectos como su diseño, una correcta elección a nivel de adaptación anatómica o simplemente su colocación condicionan enormemente la calidad de la señal que finalmente permitirá la realización del diagnóstico. Entonces,
Las bobinas de transmisión transmiten un pulso de radiofrecuencia para excitación o reenfoque. Esto se realiza gracias a una corriente definida en la bobina. Debido a esta corriente, un segundo campo magnético es inducido. Este campo magnético lo vamos a llamar B1 o campo magnético variable. En cuanto a las receptoras, estas bobinas solamente reciben señal. El campo magnético oscilante induce una corriente en un conductor. En cuanto a las bobinas de transmisión y recepción, una sola bobina es utilizada tanto para la excitación como para recibir la señal de resonancia. Las antenas o bobinas pueden clasificarse según su diseño. Pueden ser bobinas de superficie, como esta que ustedes ven aquí, la plana que está por encima, o bobinas de volumen, como esta circular que se encuentra aquí abajo. Este tipo de antenas son antenas receptoras, ya que captan la señal liberada en la relajación nuclear. Estas antenas deben captar niveles de señal muy bajos y con una calidad suficiente para una posterior discriminación que permita una imagen y espectro de calidad. La antena receptora no siempre debe coincidir con la emisora y debe cumplir una serie de requisitos: elevada sensibilidad, máxima adaptación posible a la región a explorar y una correcta orientación para maximizar la captación de señal. Entonces podemos decir que las bobinas de superficies se van a colocar cerca de la región de interés, como esta que vemos arriba, ¿sí? Una antena de columna que se ubica bien próxima a la región que nos interesa. Va a tener una alta señal cerca de la bobina, va a ser capaz de captar menos ruido en la zona de interés, es poco homogénea, ya que simplemente capta en una sola dirección y va perdiendo intensidad a la vez que se aleja de la región objeto, y por consiguiente va a tener una señal reducida en las estructuras distantes. En cuanto a las bobinas o antenas de volumen, van a mejorar notablemente la relación señal-ruido. En cuanto a las antenas de volumen, tienen una señal ruido mucho mejor en comparación que las bobinas de superficie y son más homogéneas. Las antenas también se pueden clasificar según la detección. Si detectan en forma lineal, van a ser bobinas o antenas lineales. Si detectan en dos direcciones, se llamarán bobinas de cuadratura. Y si son múltiples elementos que conforman una sola antena, se van a llamar phase array o elemento array. Las antenas lineales, por su diseño, solo van a ser capaces de emitir o captar ondas de radiofrecuencia linealmente polarizadas. Las bobinas lineales se utilizan como bobinas de recepción. Principalmente son superficiales, pero también puede ser que se presenten en forma de bobinas de volumen, como estas que ustedes ven aquí en el centro, y detectan la señal solamente en una dirección. En cuanto a las bobinas de cuadratura, se utilizan generalmente como bobinas transmisoras y a su vez también receptoras, como por ejemplo las bobinas Q-body, que son las bobinas de cuerpo que se encuentran incrustadas en el círculo, ¿sí? En el centro del magneto, como por ejemplo las QHEAD, ¿sí? En los equipos de 3 teslas, o bobinas receptoras también. Por lo general, una bobina de volumen también puede ser una bobina de superficie. Y la gran diferencia que hay entre las bobinas lineales y las de cuadratura es que las de cuadraturas tienen la posibilidad de detectar en dos direcciones ortogonales. Y por consiguiente, van a tener
un incremento de la señal ruido de un 40% por sobre las lineales, lo que va a permitir un menor depósito calórico para la misma calidad de imagen. Además, las antenas de cuadratura presentan un diseño orientado a conseguir una mayor homogeneidad tanto en transmisión como en recepción. En cuanto a las bobinas Fast Array, la detección de señal se consigue con múltiples elementos de bobinas, ¿sí? Va a ser una gran bobina con múltiples elementos que la van a conformar. Los elementos se van a poder elegir individualmente dependiendo de la anatomía que se requiera explorar, y la imagen resultante tiene una señal ruido de una bobina pequeña en un Field of View grande. La captación de señal en estas antenas se realiza por separado. Habitualmente, cada antena que integra la estructura del array presenta un canal independiente a través del cual se realiza la captación. La señal que proviene de cada canal se combina con la de los otros canales a fin de obtener la imagen resultante composición de las anteriores. La utilización de varios canales es selectiva, por lo que habitualmente se pueden desactivar algunos en función de las necesidades de la exploración. Entonces, en conclusión, las bobinas de recepción localizadas van a aumentar la señal ruido. La señal ruido aumentada hace que los tamaños de voxeles más pequeños sean más efectivos. Es justamente lo que vamos a precisar para hacer estudios de alta resolución. Se debe aumentar el tamaño de la bobina para detectar señales de tejidos más profundos. La penetración utilizable de una bobina de superficie es aproximadamente igual a 1/2 o 2/3 del diámetro. Un ejemplo claro es el ejemplo de una bobina circular de tipo C1. Las bobinas circulares tipo C1 tienen un diámetro de 20 centímetros, con lo cual la profundidad de penetración utilizable serían de 10 a 15 centímetros. La bobina C1, la bobina C1 es esta que ustedes ven aquí. La red circular esta, más grande. Esta tiene un diámetro de 20 centímetros. Entonces, en conclusión, podemos decir que al aumentar el tamaño de las bobinas, se puede detectar más señal, pero a la vez también podemos detectar más ruido o artefactos de estructuras más lejanas. Es por eso que nunca tenemos que olvidar la regla de oro en el momento del posicionamiento del paciente y de elegir la bobina, que es elegir la bobina lo más pequeña posible y tan grande como sea necesario. Acá tenemos dos ejemplos. Por encima tenemos un paciente que se le está haciendo un estudio de columna. Se elige mal la bobina, se elige una bobina de cubodio, una bobina que abarca mucha región anatómica, y nuestra región target es solamente la columna. Pero esta antena nos va a traer no solamente señal, sino que también nos va a traer ruido de regiones lejanas, ya sea peritaltismo, ya sea ruido de una arteria, ya sea movimientos respiratorios, lo que fuere. En cambio, si elegimos una antena correcta, una antena de superficie de columna, que va a tener muchísima ganancia, va a tener muy buena señal en proximidad a ella, y por consiguiente no va a traerme aparejados artefactos de regiones más lejanas. Y aquí tenemos los resultados. Si bien esta tiene más intensidad, pero me trae artefactos de las estructuras lejanas. En cambio, esta tiene quizás no tanta intensidad, pero tiene mejor definición sin artefactos.